La inteligencia es vista como un conjunto de inteligencias múltiples que son semi-independientes, porque se agrupan en distinta manera, y dice que ni siquiera gemelos idénticos pueden tener el mismo nivel de inteligencia, porque las experiencias son diversas. Entonces, él habla de 8 inteligencias. Estas 8 inteligencias, realmente no hay un orden, ¿ok? Vamos a mencionarlas así variadas. Le empieza la lingüística, lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal, musical, naturalista, corporal o kinestésica y espacial. Estas 8 inteligencias, como mencionábamos desde el inicio, todos los tenemos. A mí me gustaría que ustedes vayan analizándose según su personalidad, según sus características, sus gustos, sus intereses, más o menos por cuál de las inteligencias es que ustedes se van identificando más, ¿no? Y cuáles son las que han desarrollado más desde la niñez, ¿no? Hasta ahora la adultez. Y si ustedes se proyectan a trabajar con adultos, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero yo ya tengo 20, 30, 40 años y ya, bueno, yo ya tengo esa inteligencia y ya no tengo las otras. No, podemos ir desarrollándolas, no obviamente como si fuera un niño que de repente empieza a tocar piano desde los 6, 7 años, ya cuando tenemos 50, pero sí se puede seguir estimulando y desarrollando, fortaleciendo esas inteligencias. Vamos a empezar con la primera, que es la inteligencia lingüística. En este dibujo pues vemos un libro, una pluma para escribir, un oído que representa la escucha y el habla. No solamente las personas que hablan mucho tienen esta inteligencia muy desarrollada, no necesariamente. ¿Por qué? Porque miren, acá se habla del dominio del lenguaje y la comunicación. Ojo, dominio, no un lenguaje limitado, ¿verdad? Para un dominio tiene que haber práctica. Luego habla de una capacidad de usar las palabras de manera efectiva, tanto en forma oral como escrita. Aquí, por ejemplo, van a ustedes ver cuando hay un orador, un político, ¿no? Que no necesariamente necesita ayudas visuales, escritas, para que pueda él completar o ella completar la idea. Los periodistas, los poetas, ellos desarrollan muchísimo esta inteligencia lingüística. Pero, como le decía, no solamente es la persona que habla mucho, sino la persona que sabe escuchar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos escuchar? Podemos hablar, sí, pero no sabemos escuchar. Prestar atención, mirar a los ojos. Estas personas tienen mucha sensibilidad auditiva, no necesariamente con la música, sino para escuchar a las otras personas, ¿no? Decir, oh, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Cómo me quieres decir? ¿De qué manera me estás hablando? Las personas con inteligencia lingüística no tienen mayor temor de decir, mira, yo opino esto, yo opino lo otro, no son tímidos usualmente. ¿Por qué? Porque tienen mucha práctica, mucho dominio en lo que es el lenguaje. A estas personas les encanta aprender idiomas, disfrutan aprender idiomas. Hay personas que de repente por necesidad tenemos que aprender idiomas, estudiarlos, practicarlos. Otras personas disfrutamos mucho de aprender más idiomas, podemos enlazar uno con otro. Las personas, obvio, que no tienen muy desarrollado esta inteligencia, les cuesta muchísimo más. A estas personas también les encantan las historias, cuentos, las adivinanzas, desde niños también, los crucigramas, las letras, y como mencionábamos, lo tienen los poetas, los redactores, los comunicadores, los periodistas, son profesionales, son personas de que tienen muy, muy desarrollado esta inteligencia lingüística. La siguiente es la inteligencia lógico-matemática. Como su nombre lo dice, está relacionada a la lógica, a la matemática, al pensamiento crítico, al raciocinio, al experimento, ¿verdad? Al querer buscar respuestas, ¿no? A estas personas tú no le dices sí porque sí, no, ellas te dicen por qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, todo, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden ser contadores, pueden ser ingenieros, ¿no? Y que se desarrolla muchísimo en esas áreas. Miren, esta inteligencia lógico-matemática por muchísimos años, por muchísimo tiempo, ha sido considerada como la única inteligencia. La gente decía, bueno, el que sabe matemática es inteligente, los demás no somos inteligentes, solamente el que tiene un alto dominio de la inteligencia matemática, lógico-matemática. Sin embargo, ahora sabemos que no es así. Estas personas piensan en patrones.
¿Qué quiere decir? ¿No? Ellos son con cuadros, por ejemplo, manejan el Excel excelente, ¿no? Rapidito te lo hacen, pum, 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 ya aquí, allá, las estadísticas, entonces tienen esas habilidades muy, muy desarrolladas. También necesitan respuestas y explicaciones razonables, como hablábamos hace un momento, ¿no? Ellos necesitan las explicaciones, les gusta también explorar, el buscar el porqué, les agrada la investigación, ¿no? El conocer el por qué, el para qué, disfrutan realizar acertijos, adivinanzas, desde el armado de rompecabezas, el ajedrez, por ejemplo, damas, son juegos para personas que tienen desarrollada esa inteligencia de tal manera de que se pueden concentrar. Es una inteligencia que se manifiesta muchísimo en los científicos, los matemáticos, los estadísticos, todo lo relacionan con el razonar, y también tienen un buen nivel de ahorro, por ejemplo, financieramente, según las estadísticas. Bueno, entonces hasta ahí estaríamos hablando de la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática. La siguiente inteligencia es la inteligencia musical. ¿Cuántos mensajes nos llegan a nosotros? Nos llegan por medio de la música, todos los días, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia, bueno, incluye lo que es el cantar, oír, tocar, escuchar, componer, pero en realidad va mucho más allá. Dicen que esta inteligencia es una de las más completas porque utiliza el cerebro a su máxima expresión y se puede, por ejemplo, manifestar. Ustedes han visto, o de repente ustedes tocan el piano, cuando las personas tocan el piano con las dos manos y lee una partitura de izquierda a derecha, pero hay una partitura para la mano derecha y hay otra partitura para la mano izquierda, y las leen simultáneamente y tocan simultáneamente. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo que la inteligencia musical desarrolla al máximo el potencial del cerebro. Y estas personas suelen estar cantando todo el día o moviéndose al ritmo de la música, tarareando, silbando, reproducen, por ejemplo, crean sonidos de animales o del medio ambiente, cambian las letras de las canciones una por otra, pueden hacer dos cosas a la vez. Mediante la música también, pues, se ayuda mucho en lo que es el control emocional, ¿verdad? Lo que son trabajo de relajación, trabajo de autocontrol, también ayuda muchísimo a la música. Justamente Howard Gardner dice, él no descarta el ingrediente genético. O sea, por ejemplo, mi papá es músico, entonces yo vengo con ese gen de la música. Sí se ve ese, pero en muy mínimo porcentaje. Él lo que se refiere es más al contexto. Porque ¿qué sucede si mi papá es músico pero no vivo con él? No me he criado con él. Entonces, si no tengo contacto con la música, si no tengo esa relación con las matemáticas, con el lenguaje o con las demás inteligencias que vamos a ir viendo, no se van a desarrollar. Por eso es tan importante, primero, definir de que no es que uno sea más inteligente que el otro. Yo no soy más inteligente que tú, ni tú eres menos inteligente que yo. Todos somos inteligentes. Tenemos desarrollados, están dominando una inteligencia más que la otra. Sin embargo, podemos ir mejorándolo, ¿no? Yo les cuento una anécdota. Mi papá, a partir de los 40 años más o menos, él empezó a tocar instrumentos. Él no tiene nada que ver su profesión con la música, pero empezó a tocar instrumentos musicales y toca muchísimos instrumentos musicales y empezó de la nada, ¿no? Entonces toca guitarra, toca piano, toca violín y también idiomas. Entonces es algo increíble cómo pues ya el tiempo libre, la jubilación, qué sé yo, el interés también, obvio, la motivación, hace de que puedas experimentar y vivenciar actividades diversas, pero que realmente te hagan sentir bien y que sigas descubriendo, ¿no? Porque también él decía, Howard Gardner decía de que hay tanto por aprender que es imposible medir el nivel de inteligencia de todos. Entonces, por eso es que él da tanto valor a la diferenciación de una inteligencia entre una y otra, ¿no? La siguiente inteligencia es la inteligencia visual espacial. Acá podemos ver, bueno, un ojo, dibujar, visualizar, orientarse. Estas son las personas las que les encanta y disfrutan y les es fácil, por ejemplo, ubicarse en un mapa. Hay personas que no, que están completamente perdidas y entran en pánico y se angustian. Esta inteligencia es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Y se perciben las imágenes externas, las recrean y las transforman. Por ejemplo, los ingenieros, los
arquitectos, ¿verdad? Tú tienes un terreno de 100, 200, 500 metros y wow, ellos son los que te dicen, ok, acá viene la cocina, la sala, el comedor, todo te lo transforma, ¿no? Esas son las personas que desarrollan mucho más este nivel de inteligencia visual espacial. Implica pues una sensibilidad especial para el color, las líneas, las formas, las relaciones entre los elementos, ¿no? Las combinaciones. Estas son las personas también que se dedican a la moda, que saben qué combina con qué y qué no combina con qué. Lo tienen, por ejemplo, los marineros, los decoradores, los cazadores, ¿verdad? Los guías turísticos, los artistas, los inventores. Estas personas son muy soñadoras también, ¿no? Ellos pueden ver de repente de algo pequeñito y ya, boom, crean una historia, ¿verdad? Se proyectan, se visualizan mucho en el futuro, porque lo pueden hacer. Por ejemplo, son buenísimos creando, ¿no? Tridimensional o con plastelina, por ejemplo, ¿no? Hay personas que solamente hacen una bolita ya o algo plano, pero ellos lo hacen en 3D, ¿no? Tienen mucha memoria visual. Son las personas que te miran y ya te conocen y te reconocen donde te vean. Y necesitan siempre interpretar lo visual. Son personas que necesitan ver para aprender. Tú le estás hablando de las estadísticas, que el coronavirus, qué sé yo, pum, tienen que ver ahí la estadística para prestar atención y recién ir aprendiendo. Es muy importante tomar en cuenta todas estas características de las inteligencias porque vamos a verlos con nuestros alumnos, con nuestros colegas y sobre todo cómo dar una clase, ¿verdad? Cómo poder dar una clase, ya que, como decimos, todos tenemos estas inteligencias, sin embargo, no todas las tenemos potencializadas. Entonces, ¿cómo hago mi clase? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que hacer una clase de repente pues con baile, con música, con títeres, con canciones, con lecturas también, o con matemáticas, gráficos. Esa es la idea de esta clase, ¿no? Dar una visión amplia a cómo nos podemos proyectar para poder enseñar, ya sea a adultos, a niños o a todas las edades. Un punto, que muchas de estas personas no disfrutan mucho de leer, y memorizan mucho, de repente para un examen se memorizan todo, se lo memorizan porque tienen memoria visual, pero sin embargo no necesariamente han llegado a comprender. Y como decía al inicio, Gardner refería mucho de que el aprendizaje se da por medio de la comprensión. Entonces, usualmente no llegarían ellos a comprender la lección porque solo se han memorizado, ¿verdad? La lección, pero es por la memoria visual que tienen, no necesariamente por la comprensión de lo que han leído. La siguiente es la inteligencia corporal o kinestésica, que habla de movimiento. Acá podemos una máscara de actuar, moverse, tocar, bailar. Estas personas, en general, no pueden estar quietas. No pueden estar quietas, y desde niños no pueden estar quietas. Entonces, y aprenden justamente así, moviéndose. Ellos usan mucho las manos para crear, ¿no? Transformar objetos. Las personas que son hábiles con la pintura, también con el bordado, con el tejido, todas esas características se ven en esta inteligencia corporal kinestésica. Porque tienen habilidad para la coordinación, la destreza, el equilibrio también, la fuerza, la velocidad, todo lo que tenga que ver con cuerpo, con moverse. Disfrutan el baile, actividades al aire libre, y les gusta mucho el contacto. Esas personas desde pequeñas, por ejemplo, son de abrazar mucho, lo tienen los deportistas, los artesanos, los cirujanos también, los bailarines, los actores, los mimos, los atletas, los escultores, los mecánicos también. También se dice de que desde niños, hay niños que esta inteligencia, como le decíamos, no se pueden dejar de mover y a veces pueden parecer torpes, ¿no? Cuando un niño viene corriendo y te quiere abrazar y se cae. Pero no es eso, sino que es como que el cuerpo necesita moverse más. Entonces hay que tener mucha tolerancia y igual ya en adultos también se puede ver eso, ¿no? Que como que por la misma costumbre que tienen de estar moviéndose, pueden estar botando algo por aquí, por allá, pero no es que sean torpes, sino que lo que sucede es que ellos, por ejemplo, les cuesta mucho estar en un salón pequeño, ¿no? O en un ascensor por mucho tiempo, y es por su mismo desarrollo de su inteligencia corporal kinestésica.
Howard Gardner dice que todos tenemos las 8 inteligencias, y como le mencionaba, ahora se hablan de 12 inteligencias, que yo las considero que están dentro de estas 8. Como decíamos, no podemos ser perfectos, no podemos aprenderlo todo. Sin embargo, sí podemos buscar un equilibrio. Por ejemplo, si te hace difícil con un mapa, entonces si tú eres mi alumna y nos vamos a Machu Picchu a pasear, entonces yo voy a asegurarme de que tu compañero guía sí sea más, tenga un poquito más desarrollada esa inteligencia espacial. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, esa es la idea, justamente eso, hacer un análisis, un diagnóstico de la población con la que estamos trabajando para sopesar. Y eso es lo que él dice. Al inicio, cuando mencioné que él decía, la idea es conocer todas nuestras inteligencias, combinarlas y solucionar los problemas. Entonces, si yo, por ejemplo, no identifico bien a una persona a la primera mirada y tú al escuchar, bueno, podemos trabajar juntas. ¿Te das cuenta? Esa es la idea de estas inteligencias, ¿no? De poder analizarlas. Buenísimo, Janina, gracias. Pero ahora, con respecto a la inteligencia corporal y kinestésica, de repente en el desarrollo de una sesión, si uno ve que un niño se está parando, dando vueltas, moviendo mucho, puede asumirlo como que también se está distrayendo. Y no sé bien cómo podríamos trabajarlo, no solo con niños, ¿no? También en el caso de trabajar con adultos, si es que tienen esta habilidad, sería de repente difícil para una persona que está dirigiendo saber si es realmente o de repente brindar las condiciones para favorecer también a este tipo de inteligencia que tiene sin llegar a recaer en que se confunda mucho o que se distraiga, ¿no? Exacto. En realidad sí es difícil, no es fácil, porque siempre hay. Pero, ¿qué sucede? Hay muchos factores, también el factor clima, ¿no? Muchos factores que hacen que los niños puedan estar más inquietos que no. Pero acá lo importante es la edad. Siempre es la edad. Cuando uno trabaja con niños, ¿no? Con adultos, bueno, es un poco más estándar, se podría decir, ¿no? Las expectativas que uno tiene. Pero con niños todo depende de la edad. Un niño de 3 años no va a actuar igual de uno de 8 o de 11. Pero en realidad a esos niños que tienen esta super energía, más esta inteligencia desarrollada, usualmente se le da más trabajo. Por ejemplo, que sea nuestro ayudante. Entonces él va y viene, entrega todo, entonces se va cansando, va moviéndose y también motiva al grupo, ¿no? Entonces llega a ser un líder también y nosotros como maestros tenemos que ir moldeándolos para que sea un líder positivo, ¿no? Para que sea un ejemplo de que, wow, uy, qué chévere, mira cómo corre, que no sé dónde saca tanta energía, pero hay que imitarlo, ¿no? Eso por ese lado podríamos volcarlo, pero no es fácil, pero como te digo, siempre depende todo de la edad del grupo. La siguiente, que es la sexta inteligencia, es la inteligencia naturalista, que es el conectar con el medio ambiente. Los animales, la exploración del mismo, el cuidado, lo que tiene que ver con el reciclaje, con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, que como ustedes ya sabrán, pues es seguir evolucionando como comunidad, como sociedad, pero pensando en el medio ambiente, ¿no? Que es el desarrollo sostenible. En esta inteligencia, bueno, estas personas con este mayor desarrollo de inteligencia tienen la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar elementos del medio ambiente, y disfrutan mucho, 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 ya tanto en los ambientes urbanos, suburbanos o rurales, tienen una habilidad de observación, ¿no? De experimentación, reflexión y cuestionamiento permanente. Son las personas que siempre están pues atrás de, mira, no botes este frasco, mira que hay que hacerlo así, o esta plantita, o no, o cuidar también a los animales. Tienen una facultad muy, muy, muy grande de clasificar especies de flora, fauna, tienen mucho interés, ¿no? Bueno, ahora también hay toda una corriente vegana, vegetariana, qué sé yo, ¿no? Que podría estar un poco ligado tal vez a esto, pero esta inteligencia va más a la conservación del medio ambiente, ¿no? Pero también las personas son muy observadoras de, por ejemplo, en el día a día, ¿no? ¿Qué tanto detergente usan? Yo les cuento una experiencia. Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel a estudiar hace unos años, y era bien curioso porque el jabón de ropa no tenía ni olor, no tenía color,
y aparentemente poquita espuma. Entonces pero era justamente para la conservación del agua, del río, ¿no? Que solamente es el mismo río, el agua está con mucho cloro, pero es muy, muy interesante. Es interesantísimo cómo ver que es desierto, es un campo tan amplio de desierto, y es verde, y todo es verde. Entonces, ¿cómo es verde? Y es que ellos inventaron el riego por goteo, que viene a ser, bueno, no es tan sencillo, pero viene a ser como una manguerita y cada 10 centímetros se hace un huequito, entonces un agujero. Entonces, cuando pasa el agua, cae, 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 y por cada gota, pues se va poniendo todo verde. Es una belleza, es una cosa increíble, pero es justamente, pues, el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, el cómo poder comer nuestros propios desechos, ¿no? Decían, cuando uno junta los residuos orgánicos, se juntan, se hace el compost, ¿verdad? Y luego tú mismo siembras tu menta, por ejemplo. Entonces, y de ahí, o tu manzanilla, y de ahí ya te lo tomas, ¿no? Entonces es como un círculo de la conservación del medio ambiente y el cuidado. Yo les comento, aquí en Canadá, por ejemplo, hay 3 tachos de basura y 3 camiones distintos de basura y 3 días distintos de la semana. Entonces uno junta la basura, la saca a la basura y se llevan la basura de una manera organizada, y son basuras, uno es reciclado, otro es basura, desechos, y otros son desechos orgánicos. Entonces es interesante realmente cómo el orden, ¿no? Pero más que todo teniendo los objetivos claros, buscando pues la conservación y un poco el desarrollo de esta inteligencia, ¿no? Naturalista. Las personas con esa inteligencia pues tienen mayor sensibilidad hacia los fenómenos naturales, hacia los animales en general, hasta los insectos también. Hay gente que ni los toca a los insectos porque los deja como parte de la naturaleza. Y necesitan caminar al aire libre, ver los animales como observadores, se demuestran los biólogos, ¿no? Pero estas personas también están sufriendo mucho ahora con la pandemia, porque son personas que realmente son absolutamente felices al aire libre. Están en su ventana mirando, ya son felices, ¿no? Entonces, y ahora se ve un poco, pues, el contraste, ¿no? Pero esa inteligencia se trata de desarrollar desde niños. Y yo creo que se empieza por casa, aunque parezca trillado, y luego en la escuela, ¿no? Y sí se puede hacer mucho cambio, ¿no? Desde los jardines de niños, hay muchos jardines que aunque sea chiquitito tienen su biohuerto, ¿no? A veces tienen, yo he visto también en Lima, ¿no? Que crían, por ejemplo, conejitos, y hay muchos proyectos que llevan al conejito a las casas de los niños, cada niño se lo lleva, regresa. Hay un jardín que se llama Barcia Bonifati, que queda en San Miguel, muy cerca de la PUC. Ellos tienen una metodología de hace más de 30 años, justamente porque es un jardín ecológico de niños, ¿no? Jardín de niños. Entonces, realmente, como comentabas, hay mucho por hacer. Si realmente como país ponemos los objetivos claros, y se harían muchísimos proyectos hermosos, la verdad. Que sí se podría. Digo, ¿cómo aplicar esto, digamos, a una municipalidad? Te doy un ejemplo corto y concreto. En San Isidro, el gobierno pasado de la alcaldía implementó reciclar, te daba los miércoles pasaba el camión, igual que tú has contado en Canadá, los miércoles pasaba el camión, recogía lo que es desecho reciclable, ¿no? Plástico, cartón, etcétera. Y muy bien, porque entre eso y lo que compostas, tu basura baja un 70%, eso está demostrado. Exacto. Entonces, entra este nuevo gobierno y ¡pum!, suspende el sistema de reciclaje, nos quita el reciclaje de lo que pasaba en la semana a recoger. Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? En vez de actuar más inteligentemente un municipio, retrocede. Exacto. En lo que es inteligencia naturalista, digamos. Es que ahí mira, yo creo que es prioridades, ¿no? Y ahora como está el mundo ya ahorita tan conectado, porque ahorita imagínate, estamos aquí de extremo a extremo, de polo a polo casi, es increíble. Yo creo que ahora ya estamos más cerca, y ¿por qué no estar más cerca de las autoridades, ¿no? Que nos den explicaciones de por qué. O sea, solamente explica por qué. A cambio de qué estás dejando de hacer esta labor, ¿no? Se entendería que debería ser por algo mejor, ¿verdad? En beneficio de la comunidad.
Pero sí, en realidad hay proyectos muy bonitos para hacer. Hay información de varios países, de Lo que pasa es ONGs. que, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que tal vez estamos cayendo en una educación de adultos, o sea, también cómo educar a los municipios, educar digamos, toda esa burocracia, sin querer ser peyorativo, ¿no? Toda esa burocracia. También he trabajado en una municipalidad y el Ujú. tema de capacitación, digamos, es necesaria para que cada pieza de un engranaje gubernamental entienda la real importancia de estas cosas que estamos hablando. Entonces, cómo educar también, digamos, entre comillas, que estamos en el curso de educación para adultos, ¿no? Capacitaciones para todo un municipio, hasta, si el alcalde no lo sabe, hasta el propio alcalde. Pero bueno, no quería Sí, robar más tiempo, disculpa, continúa no, 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 nomás. no, perfecto, gracias. Y justamente para eso estamos. Yo creo que este video también, esta clase va a estar grabada y bueno, ¿no? Justamente para eso estamos. Desde mi consultorio nosotros hacemos justamente eso, ¿no? Capacitar y también trabajamos mucho en la prevención, ¿no? Ya en otro momento les contaré un poco más del trabajo que he venido realizando, pero hay tanto, bueno, yo podría decir que muchos de los problemas que hay y en Perú se trabaja mucho la solución, ¿no? El hecho ya ahorita, lo que ya pasó. Por ejemplo, mi papá me pegó, ¿no? Pero en lugar de trabajar antes, ¿no? Hablar con los papás, mira, el niño no se le pega, se le conversa, o sea, no se trabaja en la prevención, lamentablemente en Perú, o sea, vemos pues el feminicidio, vemos el maltrato a los niños, el robo, todo, y es increíble, pero trabajando en la prevención se puede evitar mucho, ¿no? Bueno, y eso es uno de los objetivos también con los que yo trabajo. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la inteligencia intrapersonal. Estas dos últimas inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, son la séptima y la octava, según Gartner. Y de estas dos últimas, él se basa para crear también lo que es la inteligencia emocional, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de la intrapersonal. Vemos en este dibujo, ¿no? En esta lámina, el hecho de tomar decisiones, conectarse con uno mismo y la reflexión. Esto es muy interesante porque si es que no hay desarrollo personal, intrapersonal con uno mismo, es bien difícil que haya con los demás. Entonces, en esta intrapersonal, abarca lo que es el autoconocimiento, ¿no? Ustedes se conocen, no sé qué tanto nos conocemos, pero al conocernos, mira, yo tengo cabello ondulado, mi cabello es negro, ojos grandes, ojos chiquitos, no. Es cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿no? Obvio, no somos perfectos, pero tenemos cosas buenas y cosas, de repente, por mejorar. Ese es el autoconocimiento. Bueno, y también es una clase de 4 o 6 horas también el autoconocimiento, pero está dentro de la intrapersonal. Es una capacidad de construir la percepción de uno mismo, ¿no? De organizar y dirigir nuestra propia vida, nuestras decisiones, que incluye el autoconocimiento, la autodisciplina, la autocomprensión, la autoestima, y nos permite entender a nosotros mismos. Esto está en 3 oraciones, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. ¿Cómo queremos que la gente nos respete si nosotros no nos respetamos? Por ejemplo, si yo tengo un problema en la rodilla, ¿no? Pero mi meta es, no sé, correr 200 metros, bueno, ok, me voy a demorar un poco más que otra persona que no tenga problema en la rodilla, pero llego, y llego contenta. Pero si yo niego de que tengo problema en la rodilla, o sea, me voy a frustrar, no voy a llegar, me voy a lastimar más, y todo se hace un caos. Entonces, justamente, para eso es el autoconocimiento, ¿no? Estas personas tienen sus metas claras y las llegan a cumplir en la mayoría de los casos. Aman la naturaleza y manejan sus emociones, que no es nada fácil. Eso es lo que es autocontrol y o autorregulación de emociones. Yo di una charla hace 2 semanas también, que está en mi canal de YouTube, sobre autorregulación de emociones. Y bueno, estas personas llegan a tener un manejo, pero ojo, las emociones están ahí porque las necesitamos. Si ahorita hay un temblor, nos asustamos, ¿verdad? Si ahorita pues se cae algo, también. Pero la idea es que esas emociones las vivamos y las dejemos ir. Porque, por ejemplo, Howard Gardner dio un ejemplo. ¿Y qué pasa si había una niña de que no le invitan a una fiesta, por decir? Bueno, la niña se pone a llorar, no me invitaron, mis amiguitos, qué sé yo.
Bueno, se pondrá triste 1 o 2 días, pero ¿estará bien que después de 3 años siga resentida la niña? O la mamá, ¿sí me entienden? O sea, ¿cómo es que podemos mal por una experiencia, pero depende justamente de esta inteligencia de decir, bueno, ya pasó, pues ya pasó, no me invitaron, me perdí la fiesta, será para el otro año o me hago mi propia fiesta, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia intrapersonal. Recibir las emociones, manejarlas, pero también dejarlas ir. Estas personas muchas veces prefieren trabajar independientemente, porque se conocen, dicen, ok, prefiero trabajar sola. Pero estas personas con esa inteligencia interpersonal tienen que trabajar la interpersonal porque es importante relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, esa inteligencia, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Pero como decíamos, conocen sus fortalezas, sus debilidades, se analizan antes de tomar una decisión. No la toman a la locada, ¿ok? A la loca, sí, ya. No. Esas personas, basado nuevamente en su autoestima, por ejemplo, si alguien viene en una relación, ¿no?, de pareja, te dice, no te quiero, mira, que no sé qué, como ella se conoce, él se conoce, que es valioso, que es inteligente, que es un buen hombre, una buena mujer, entonces dice, bueno, pues no me quieres, chao. Pero si uno está con la autoestima baja, con el amor propio hasta el suelo, realmente no tiene mayor control emocional, ahí empiezan los conflictos, ¿se dan cuenta? Entonces no hay un buen desarrollo de esta inteligencia y tenemos que enfocarnos mucho en esa inteligencia. Ahora esa inteligencia, como verán, sí empieza desde pequeños, pero también ahora como adultos lo seguimos desarrollando y fortaleciendo. En esta intrapersonal también se ve mucho lo que es la resiliencia, cómo salir de la adversidad, porque la resiliencia es una decisión propia. Si algo después de un problema que hemos tenido, una experiencia negativa, el salir adelante es solamente decisión propia. Por eso está dentro de lo intrapersonal, ¿sí? Y también el nivel de la automotivación, ¿no? El decir, bueno, yo puedo, vamos, no solamente para hacer dieta o para hacer ejercicio, sino para seguir la universidad, ya estoy en 10º ciclo, pero estoy en pandemia, no, odio la computadora, no quiero el internet, no, pero cómo podemos enfocarnos con nuestras metas y para llegar a nuestros objetivos, ¿sí? La siguiente es la inteligencia interpersonal. Pero ojo, esta inteligencia no se va a desarrollar si es que no fortalecemos la intrapersonal, porque por lógica no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si tú mismo no te quieres, si tú mismo no te conoces, ¿cómo vas a tratar de interpretar a las otras personas? Aquí pues está en el gráfico el ayudar, el enseñar, el interactuar. Está mucho acá los maestros, que se entiende que tendríamos que tener bien desarrollada esta inteligencia. ¿Por qué? Porque justamente es percibir las diferencias en los demás, ¿no? Decir, ¿y qué le pasa a este niño? ¿Por qué este niño algo está pasando? Pero eso, como decíamos hace un momento, la edad del niño influye muchísimo, ¿no? Porque un niño de 2 años de repente pues ni caso hace a algún evento, pero ya uno de 8 y está súper distraído, algo debe estar pasando. Estas personas tienen mucha sensibilidad hacia las expresiones faciales, gestuales de las otras personas. O sea, se dan cuenta que algo está pasando. Y para un maestro es muy, muy importante el desarrollo de esta inteligencia, ¿no? Los niños nos dicen mucho, no solamente nos dicen con los dibujos, con la forma de colorear, y también los adultos, cuando trabajamos con adultos, ¿no? Cara adusta, molesta, la voz toda fastidiada, cortada. O ahora ya con todo el mensaje de texto la gente también interpreta todos los emoticones también, o sea, cómo es que nos relacionamos con los demás. Se aprecia mucho cuando en los vendedores, los políticos, los profesores, los terapeutas, los conferencistas, se trabajan los 2 hemisferios del cerebro. Estas personas tienen tendencia al liderazgo, muy empáticos. ¿Qué quiere decir empático, verdad? Es ponerse en el lugar de la otra persona. Son mediadores de conflictos. Por lo mismo de que ellos conocen a ellos mismos y conocen el entorno, el contexto, pues no se van a la pelea, ¿verdad? Se entiende que tienden a ser mediadores, disfrutan mucho ayudar, ¿no? El voluntariado, el trabajo en equipo. Y también son muy optimistas. A veces pueden ser un poco conservadores por las reglas, porque son muy esquemáticos en eso, pero sí. Y estas personas con este alto grado de inteligencia interpersonal son las que
ahora dirigen todas las grandes empresas, no necesariamente antes, hace 30, 40 años o 20, era tu coeficiente intelectual, que es importante, ¿no? El IQ es importante para pasar exámenes, de repente para entrar a la universidad, sí es importante, pero las estadísticas y los estudios dicen que al final, cuando tú estás a cargo de 10 personas, 180, 500 personas, 2000 personas, o sea, tu IQ no va a ser suficiente. Vas a tener que comunicarte con la inteligencia lingüística, matemática, kinestésica, ¿no? Musical, intrapersonal e interpersonal. Como mencioné anteriormente, la intrapersonal más la interpersonal junta, se refiere Howard Gardner, que estas dos conforman la inteligencia emocional. Y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra vida de manera satisfactoria. En realidad, la inteligencia emocional es un tema súper, súper, súper grande, pero es muy, muy interesante cómo realmente nosotros mismos somos los responsables de nuestra felicidad, porque la felicidad es una decisión, ¿no? Pero son decisiones, y hay que tomar decisiones en base a mucha práctica, a equivocarnos muchísimo, ¿verdad? Bueno, y como conclusión de esta presentación, yo diría que todos tenemos las 8 inteligencias en mayor o menor grado, coincidiendo con Gardner. Howard Gardner también enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes, todas. El sistema escolar, desafortunadamente, no siempre trata las inteligencias por igual. Y no solamente el sistema escolar, como mencionábamos hace un momento, hablamos de municipalidades, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es realmente el medio ambiente? Por supuesto que lo es, ¿no? Ahora, también la importancia de tener en cuenta de que no todos aprendemos de la misma manera. No aprendemos de la misma manera porque no somos iguales, porque tenemos distintas inteligencias desarrolladas. Entonces, eso sería una buena meta para plantearnos en ir mejorando y fortaleciendo esas inteligencias para el bien de nosotros, ¿no? De nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países, de nuestro país, perdón, y del mundo en general, ¿no? Yo los invito. Yo tengo mi página web que es yaninavaldía.com y también mi canal de YouTube, donde está enfocado a temas de educación, de psicopedagogía, y tengo muchísimos temas como habilidades sociales, también bullying, tengo la soledad en los niños, adolescentes, y tiene mucho que ver. Les comentaba que hace 2 semanas tuve una presentación sobre autorregulación emocional, y realmente pues son temas importantísimos para el día a día, ¿no? Nosotros como adultos, en nuestras relaciones diarias, también si es que vamos a llegar a trabajar con otros adultos, ¿no? Entonces yo quería saber si es que tienen algunas preguntas o comentarme, por ejemplo aquí, ¿con cuáles de estas inteligencias te identificas? A ver, cuéntenos, antes de concluir. Yo quería comentar justo lo que estabas mencionando, ¿no? Que esto, lo que me queda claro, más o menos, es que es un tema transversal, ¿no? Como dice, todos tenemos las inteligencias, porque me cuesta separar, digamos, inclusive podríamos hablar de las matemáticas del arte, se llega a hablar, ¿no? Si tú analizas el método Suzuki, un método muy antiguo de música, ¿no? Es muy matemático, digamos, ¿no? Entonces, de ir dividiendo a mitad del ritmo, ¿no? Entonces, un poco tratando de generar una pregunta de mi comentario es ¿cómo atendemos, digamos, al educando desde tratando tal vez de no clasificarlo en una sola inteligencia, ¿no? Sino una multiplicidad de inteligencias, porque caemos, creo, en un terreno de la complejidad, ¿no? Descubrí un autor, Edgar Morin, en los cursos pasados de la universidad, eso es lo bueno de la universidad, creo, te trae autores como Morin, o Morán, no sé cómo se pronuncia, que habla de la complejidad, ¿no? Ahora, la teoría de la complejidad. Entonces, pareciera que podría haber tantas combinaciones de esta inteligencia hasta de forma infinita, que podría ser, tal vez también, o sea, yo sé que esto ayuda a sistematizar para poder tener una visión más clara de lo que está pasando en el educando, en la interrelación del educando y el educador.
pero ¿no? ¿Cómo se aplica también de forma también sistémica? A eso me refiero, ¿no? Y no irnos hacia un tema de clasificar, no, este es inteligente musical, este es inteligente matemático, este es racional, ¿no? Yo creo que habría que ver mucho, considerar mucho la creatividad. Yo creo que hay que ver primero, tener bien claro el objetivo más creatividad. Porque tú teniendo claro, por ejemplo, ¿no? No sé, queremos enseñar a sumar, por decir. Entonces, si ese es el objetivo, bueno, podemos cantar, bailar, hacer títeres, pintar, o sea, brindarles a los alumnos 1000 herramientas con creatividad, pero sin perder el objetivo. Pero cuando no tenemos el objetivo claro, ahí yo creo que se nos hace más difícil, porque si nosotros ponemos, por ejemplo, no nosotros mismos de repente, no siempre, a uno les gustan las novelas, a otros les gustan las series, a otros les gustan las películas, a otros les gusta la acción, qué sé yo, pero si vamos a hablar de un tema, pues poner con creatividad una variedad, pero sin perder el objetivo, ¿no? Yo creo que eso es una de las formas, y particularmente me ha funcionado a mí, justamente para que los alumnos disfruten el aprender, pero el aprender a su manera, ¿no? Creo que es una palabra clave que es creatividad, pues, ¿no? Sí. Como englobar todo esto también, Y ¿no? flexibilidad, ¿ah? Y flexibilidad, van de la mano. Porque si tú eres muy creativo, pero te choca de que todo quede desordenado, sucio, entonces ya se te malogra y se convierte en una mala experiencia. Pero si tú eres flexible, porque sabes que, por ejemplo, ¿no? Tienes un salón, entonces vas a tener que unos bailar, entonces puedes mover, pero hay personas muy cuadriculadas, ¿verdad? Que no son flexibles. Entonces eso interfiere. Por eso decía, la creatividad va ligado a la flexibilidad. Porque si tenemos como objetivo que disfrutemos el aprender, pues tiene resultados muy, muy positivos, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Con cuáles de estas se identifican? ¿Cuáles de las 8, cuántas más o menos tienen? Hola. Justo, de todo un poquito, ¿no? ¿Ah? Sí, es De posible todo que un todos poquito. tengamos un poco de cada una, pero yo identifiqué que en las cuales yo digo, están hablando de mí, es en la visual, en la corporal, en la intrapersonal y la interpersonal. Yo siento, bueno, ahora, ¿no? Yo tengo 32, no soy como mis compañeritos que son un poco jóvenes, pero yo ahora siento que he podido, o sea, puedo dominar mis emociones, bueno, hay un proceso de cuando algo te pasa, ¿no? Exacto. Te rompes con tu enamorado, tienes que llorar, obviamente, no eres de piedra, pero puedo muy fácilmente reponerme, seguir, y como decías, al final era de, sí, sentirme feliz y decidir ser feliz. Exacto. Claro, que esto me ha costado durante muchos años. Incluso cuando yo estaba en el colegio, yo sentía que yo no era muy buena en nada, porque en mi colegio era más, o sea, aunque ayudaban bastante a los alumnos en distintas cosas, siempre la matemática y leer para mí era horrible. O sea, matemática y leer, no puedo. Entonces decía, ¿cómo soy tan mal en esto? Pero yo misma de chiquita me decía, pero yo sí soy muy hábil haciendo manualidades, yo soy buena en estas cosas. Entonces, solita como que trataba yo de darme ánimos, pero sí a veces es difícil para, bueno, los niños y también para los adultos cuando te enfrentas a tus compañeros y decir, ¿y por qué yo no sé eso? ¿Y por qué yo no tengo esa habilidad? Entonces es importante ponderar que cada uno puede tener mayor habilidad con una o con la otra y que no tenemos que todos tener absolutamente todas al 100%. Claro, no, y ahí viene, ¿sabes qué? El rol tan fundamental del maestro, pero no solamente maestro niño, sino maestro padres de familia, ¿no? Para eso vienen las escuelas de padres, ¿no? Y concientizar a los papás lo valioso que es la palabra. Que le digas a tu hijo, qué bien, hijito, mira qué lindo has pintado, mira qué lindo has decorado, qué lindo has hecho títeres. Sí, de repente no te llama mucho la atención las matemáticas, la lectura, pero tus potencialidades, reforzar el autoestima, el autoconocimiento, es decir, sí, bueno, Yanina no baila bien, pero cocina rico.
¿Se dan cuenta? O sea, ver una balanza, ver las potencialidades, ¿no? Las fortalezas que podemos tener versus las debilidades que también, pero podemos ir mejorando, ¿no? Gracias, gracias, Pamela. ¿Quién más? Perdóname, pero ahí se me desprende una pregunta. Entonces, si tú estás educando, digamos, esto podría saberse también, hay un esquema de Carl Jung, que también uno de los padres de la psicología, que habla de opuestos, ¿no? Si eres emocional, lo opuesto, contrario, sería lo racional, o viceversa. Entonces, son una de las dos funciones, la que prima en ti, y la otra deberías, entonces, desarrollarla, complementarla o alimentarla más para tener un mejor balance. Entonces, si uno ve a un niño, hace las dos cosas, supongo, o un educando, si ves que tiene inteligencia musical, se la estimula, la desarrolla, pero si ves que otras inteligencias tienen un déficit, también tienes que estimulársela y motivarla. Exacto, es que justamente ahí está el arte de enseñar. Yo estoy convencida de que el arte de enseñar es, no te das cuenta, pero es como tu conocimiento que tienes acá, cómo llega al cerebro de los estudiantes, cómo lo haces. Volvemos a la creatividad, a volver a que los niños, sí, por la música, pero también tenemos que crear la balanza, ¿verdad? No puede ser todo el día, las 24 horas o los 10 días de la semana música, pero sí poder, ahí vale mucho justamente también para fortalecer la inteligencia interpersonal, ¿no? De repente, mira, ¿qué te parece? De repente Marlon sabe decir poemas, muy bien, o sea, por ejemplo, una semana de talentos, ¿no? Renata sabe, sabe bordar, entonces, y ver otras habilidades, ¿verdad? Y que nos puedan enseñar y podemos intercambiar conocimiento y fortalecerlo también. Sí. Gracias. Querida Yanina, agradecerte muchísimo. Realmente ha sido tan ilustrativo y felicitar a los jóvenes que han participado.